En Omega Radio, la buena radio, presentamos Construyendo Juntos un entorno inclusivo. Uso del lenguaje inclusivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por estar junto a nosotros nuevamente en un nuevo programa de este proyecto que es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Así que vamos de lleno ya con nuestro programa número 9, que es sobre el uso del lenguaje inclusivo. Para ello estamos con Nairet Martínez nuevamente, que nos compartirá sobre este tema que es muy interesante. Así que Nairet, muy buen día. Adelante. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nuevamente está aquí en compañía de Radio Omega. Gracias una vez más por invitar también a Edli a ser parte y entregar esta información tan importante y relevante que tiene que ver con recomendaciones para el uso correcto del lenguaje inclusivo en discapacidad. Esto es importante ya que muchas veces tenemos ciertas palabras que pensamos de que estamos contribuyendo a la inclusión de personas con discapacidad y en realidad es todo lo contrario. Entonces este espacio es para que aprendamos cuál es la forma correcta de poder expresarnos ante una persona con discapacidad, y para eso comentarles de que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas utiliza un término correcto a nivel mundial, que este es transversal, ¿ya? Que tiene que ver con persona con discapacidad. Ya ese es el término usado, es el término correcto, o también personas en situación de discapacidad. CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, utiliza o de cierta forma prefiere el persona en situación de discapacidad, porque también incorpora una mirada social rompiendo con todas las barreras y los obstáculos. Y también esto es súper importante poder comentarlos con ustedes que nos están mirando y que nos están escuchando, que también viene a romper con la idea de que la persona tiene la culpa de su propia discapacidad, sino que en realidad la discapacidad viene dada por un contexto en que la sociedad impone, tanto ya sean como barreras físicas como sociales, que es lo que también vamos a ir conversando, entendiendo de que una persona en situación de discapacidad, ¿no es cierto?, en su concepto integral, como salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, intenta interactuar con el medio y en donde se ve, ¿no es cierto?, restringida por ciertas barreras. Y eso hace de que no pueda tener una participación plena y activa en la sociedad. Por lo tanto, una de esas barreras con las cuales se encuentra es con algún tipo, es con el lenguaje cual nosotros utilizamos. Y quiero hacer referencia a esto, al concepto de normalidad, en el cual muchos hablamos de normalidad. ¿Qué es lo normal? Y entendiendo de que muchas veces decimos yo tengo una vida normal, yo tengo una salud normal, yo tengo un trabajo normal, yo tengo una vida normal, entendiendo que hay otras personas que no están dentro de este concepto de normalidad. Y muchas veces, lamentablemente, las personas con discapacidad se encasillan en ese concepto de anormal. O muchas veces, ¿cuántas nos hemos dicho cuando nace un bebé, oh, mi hijo nació normal? Y en realidad son conceptos los cuales debemos ir rompiendo, porque muchas veces discriminamos ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que vienen dadas por este concepto de normalidad que a veces, ¿no es cierto?, viene a discriminar a las personas con discapacidad. Y es por eso que hoy quiero comentarles cuál es el uso correcto y cuál es el uso incorrecto. ¿Cuál es el uso correcto? La forma correcta de expresar a una persona con discapacidad es desde esa forma. Persona con discapacidad, y su uso incorrecto sería personas con capacidades diferentes, personas diferentes o personas con necesidades diferentes. Y este es un concepto que muchas veces utilizamos, pero acá estamos haciendo distinción a que las personas tienen otras necesidades, siendo que las personas con discapacidad también tienen la necesidad de alimentarse, la necesidad de ser educados, la necesidad de trabajar, la necesidad de ser amados. Por lo tanto, en ninguna parte tenemos necesidades o capacidades distintas. Discapacitado también es una forma del uso incorrecto, incapacitado, deficiente o enfermitos. Sí es correcto expresarnos como una persona que tiene o presenta discapacidad, pero es incorrecto utilizar las palabras como sufre discapacidad, padece discapacidad, es víctima de una discapacidad o está afectado a una discapacidad. ¿Cómo nos referimos a una persona que tiene
una discapacidad, el uso correcto para referirnos es persona con discapacidad física, persona con discapacidad de origen físico. ¿Y cuál sería el uso incorrecto? Inválido, minusválido, lisiado, cojo o paralítico. Y es palabras que a veces utilizamos, como el minusválido y el inválido. Y eso, ojalá que este video sirva, o este audio, si usted lo está escuchando, para ir cambiando estos conceptos que a veces, sin la necesidad de herir a nadie, los estamos utilizando. El uso correcto para referirnos a una persona con discapacidad intelectual o persona con discapacidad de origen intelectual. Ese es el concepto correcto, y el uso incorrecto sería mongólico, retardado, retardado mental o retrasado mental. Ya, si bien hay ciertos diagnósticos en los cuales hace distinción a eso, y es algo que tenemos que ir mejorando y cambiando, pero el concepto global es discapacidad intelectual. También, persona con discapacidad es el uso con discapacidad psíquica, o persona con discapacidad de origen psíquico, o persona con discapacidad de causa psíquica es el uso correcto, y el uso incorrecto es referirnos a una persona como insano, loco, esquizofrénico, depresivo, demente, trastornado, maniático, bipolar. Ahora, ¿cómo nos referimos a una persona ciega? El uso correcto es justamente este: persona ciega, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad de origen visual o persona con baja visión. ¿Y cuál es el uso incorrecto? No vidente, el cieguito, el invidente y el ciego. El uso correcto es persona sorda, persona con discapacidad auditiva o persona con discapacidad de origen auditivo. El uso incorrecto sería sordomudo, porque no todas las personas sordas son mudas. El sordo o el sordito. Ahora, el uso correcto para referirnos a una persona usuaria en silla de ruedas es justamente esto: persona usuaria en silla de ruedas, persona que se traslada en silla de ruedas. Pero el uso incorrecto sería relegado a una silla de ruedas o confinados a una silla de ruedas. Y ya para ir terminando, hay otro concepto que también es mal utilizado. ¿Cuántas veces nos hemos referido a una persona que se encuentra en dependencia como postrado? Postrado es una palabra incorrecta para referirnos a alguien que está en situación de dependencia o persona en situación de dependencia severa. También hay una distinción entre lengua y lenguaje de señas. El uso correcto es lengua de señas y el uso incorrecto es lenguaje de señas. Espero que estas recomendaciones puedan ser útiles para que de a poco también vayamos transformando nuestro lenguaje a uno de uso correcto, para que así cada uno vayamos siendo parte de esta construcción, de este entorno inclusivo. Chao, chao. Hemos presentado Construyendo Juntos un entorno inclusivo. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional